No callaremos, ahora es el tiempo de actuar. Si no habláramos, las piedras gritarían la verdad. Por amor de tu nombre no vamos a callar. No seremos perros mudos, nuestra boca se abrirá. No es pretensiones, visión, pasión, canción, voz que clama en medio de esta perversa generación. Es por ti, por mí, es por nuestra salvación. Es Jesucristo, el nombre de nuestra confesión. No callaremos, Señor. Bienvenidos a No Callaremos, el programa de opinión más influyente de nuestro tiempo. Y no porque aquí consultemos grandes académicos, sino porque Dios mismo es el jefe de redacción, el productor ejecutivo y el experto a quien consultamos para todos los temas. Así que vamos a ver qué opina el creador del universo de las cosas que pasan en este planeta. Y vamos a consultarle hoy sobre un tema súper polémico, que ha dividido por siglos a la iglesia, el famoso dogma de la transubstanciación. ¿Hiciste la primera comunión? ¿Oíste alguna vez de la excomunión? Bueno, hoy el Espíritu Santo va a derribar ese dogma con el que se oprimió al pueblo de Dios por siglos, y tú podrás verlo aquí en No Callaremos. Pero antes quiero llamarte. Si no eres creyente y estás viendo este programa, ¿qué esperas para recibir a Cristo en tu corazón? Puedo darte 1000 argumentos válidos, pero solo tú puedes tomar la decisión. Si en tu corazón sabes que lo has aplazado, te digo, no sabes de lo que te estás perdiendo y no sabes lo que puedes perderte por la eternidad. Si tuvieras idea, echarías fuera todo argumento, pecado, excusa, tradición, lo que sea por Cristo. Pero si sigues viendo este programa, te digo que el día de entregarle a tu vida a Cristo es hoy. No le des más largas. ¿Quién sabe si hoy sea tu última oportunidad? La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, Salmo 95:7. Así que hoy es el día. Inclina allí tu cabeza, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, sé que te he ignorado, que te he dejado fuera de mi vida, pero hoy, Señor, me arrepiento. Hoy te entrego mi vida. Desde hoy soy tuyo. Haz de mí como tú quieras. Guíame. Haz de mí una nueva creación. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste y crees en tu corazón en Jesucristo, ahora sí eres hijo de Dios y parte de un gran equipo llamado el Cuerpo de Cristo. Comienza a conocer a Dios a través de su palabra y, muy importante, pídele al Señor que te guíe para saber dónde congregarte. En lo personal, si hubiera vivido en el siglo I, hubiera hecho lo que fuera para caminar al lado de Pablo, de Pedro, de Juan. Bueno, no nací en el siglo I, pero hoy le puedo dar gracias a Dios por poder caminar al lado de los pastores Rodríguez, siervos fieles como pocos en la tierra. Así que te invito, entra a www.avivamiento.com, donde el verdadero y único pastor es como debe ser, el Espíritu Santo, y se nota la diferencia. Como esto lo va a ver todo tipo de personas, nuevamente aclaro, no soy copastor ni parte del equipo ministerial del Avivamiento, simplemente un servidor que recomienda con el único interés de que crezcas en Cristo. Si quieres conocer un Dios, no un mito ni una religión, sino una persona más real que tú y yo juntos, entra a www.avivamiento.com. Después de esta sección, tal vez la más importante del programa, vamos a entrar en materia para derribar el dogma de la transubstanciación. Hay confusión sobre el significado de las palabras "esto es mi cuerpo", que Jesús dijo durante la última cena, y por eso los poderes religiosos aprovecharon y las usaron como una herramienta de dominio y opresión sobre el pueblo de Dios por más de 800 años. Pero aclaremos, la Eucaristía o Santa Cena es un mandamiento de Jesús, deleitoso para todos los cristianos, no exclusivo de los católicos. Lamentablemente, el clero católico enseña que la Santa Cena es uno de sus sacramentos, el de la comunión. Un sacramento para ellos es un símbolo, que es lo que significa. Para entenderlo, consideremos una señal de peligro. No es peligrosa en sí misma, sino que representa un peligro cercano. Pero el clero católico enseñó que los sacramentos sí son lo que representan. En el caso del sacramento de la comunión, el pan y el vino son efectivamente el cuerpo y la sangre de Jesús, sustentándolo con las palabras de Jesús cuando dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre.
Establecido el paradigma, la polémica comienza cuando los eruditos tratan de explicar la forma como se transforma el pan en cuerpo y el vino en sangre de Jesucristo. Como vimos, el clero católico lo explica con su famoso dogma de la transubstanciación. Otros tienen otra explicación que llaman la consubstanciación. Veamos muy brevemente qué es esto de la transubstanciación. El término se usó por primera vez en una profesión solemne de fe en el Cuarto Concilio Lateranense en el año 1215 después de Cristo. Esta fue la declaración. Una anotación: este papa que veíamos allí no es otro que Inocencio III. Si hubiera justicia en la historia, este estaría catalogado como uno de los personajes más perversos de la humanidad. Fue el primero de los papas romanos en llamarse vicario de Cristo, es decir, en lugar de Cristo, diciendo que la Iglesia Católica y el Papa en particular tienen plena potestad sobre toda la cristiandad, cosa falsa. También uno de los pioneros e impulsores de esa infamia religiosa llamada la Inquisición. Persiguió a los judíos y cristianos y ordenó el asesinato de miles en vida y de millones por su fatídico legado. Esto lo digo solo para poner en contexto sobre quiénes eran esos virtuosos que se inventaron el dogma de la transubstanciación aquí en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Sigamos en nuestro tema. Dice el dogma que el pan y el vino, en lo que ahora se llama el milagro eucarístico, se convierte en esto. Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, bajo las especies o accidentes del pan y el vino. Súper claro, ¿no? No, Dios no nos llamó a complicar el Evangelio haciéndolo inaccesible a muchos para darle el poder a otros, es decir, a los que se hacen dueños de un conocimiento humano de Dios. En Cristo nada es difícil. El Evangelio es para los niños, como dijo el Señor, y los que lo entienden como niños, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿hay verdadera comunión cuando los católicos celebran la misa? Claro que la hay, si al menos 2 o 3 están allí en el nombre de Cristo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18:20. Por lo tanto, como el Señor es fiel, en este caso hay comunión. Lo que decimos es que por siglos se ha engañado al pueblo de Dios con este dogma, y lo peor es que lo siguen haciendo. Pero bueno, si queremos rebatir este dogma, primero entendamos que no necesitamos doctrinas complicadas de eruditos. Una sola cosa es necesaria: creerle al Señor Jesucristo y arrojarnos a sus pies para aprender de Él. Por eso no vamos a discutir sobre las complicadas argumentaciones de los académicos católicos, aburridísimas además, sino que vamos a consultarle al Espíritu Santo sobre este tema. Y ruego a Dios que la sencillez del Evangelio aproveche al pueblo católico que permaneció en cadenas por siglos, y a los no católicos, también para que entendamos que estos hermanos están en una cárcel religiosa, de la que muchos temen salir, entre otras cosas, por la maldición que la doctrina católica arroja sobre quienes no creen en este dogma. Lo que sí es claro es que el papado se arrogó el poder de un conocimiento humano de Dios para hacerle creer al pueblo de Dios lo que no es. Pero ya no más. De una vez por todas vamos a dar a conocer la verdad acerca de la cena del Señor. Lo que sigue a continuación te va a dejar muy claro lo que significa la comunión en la cena del Señor y lo que significa esto es mi cuerpo. Antes de Cristo, para los israelitas, la expiación de los pecados se hacía por medio de sacrificios. Un cordero tomaba el lugar de los pecadores y derramaba su sangre para hacer justicia. Pero durante la última cena, Jesús hace el acto que conocemos como la partición del pan. Y luego lo sella derramando su propia sangre en la cruz. Así es constituido, dice la Biblia, como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es eso? En el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 14, 17, el Señor dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Este Melquisedec que le apareció a Abraham es Cristo mismo. Esto pasó 1750 años antes de Cristo y su significado permaneció oculto por 17 siglos. Pero luego vino Cristo en carne y presentó pan y vino, como Melquisedec en la noche de Pascua. Así que cuando Cristo se manifiesta a Abraham y ofrece pan y vino, es una forma profética de administración sacerdotal. Y aquí viene lo más interesante. 800 años después de esto, David, el rey de Israel, profetiza por el Espíritu que el ungido de Dios, a quien él llama correctamente su Señor, es decir, el Cristo que vendría, sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Salmo 110:4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es ese orden de Melquisedec? Pues sencillo deducirlo. Vemos que en lugar de los sacrificios de sangre, aquí se ofrece pan y vino. Entonces, ¿dónde está la expiación de pecados? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice Hebreos 9:22. Porque en este nuevo orden sacerdotal, en el que aparentemente no hay derramamiento de sangre y aún así hay remisión, la sangre derramada vino a ser la de uno, Cristo mismo. ¿Y quiénes participan de este sacerdocio? Veamos lo que dice el autor de Hebreos. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente. Hebreos 7:22. Es decir, que el único sumo sacerdote en este orden sacerdotal es Jesucristo. Y así era para Pedro, Pablo, Juan, Jacobo y todos los apóstoles, columnas de la iglesia primitiva, y para los primeros cristianos. No había ni debe haber otro sumo sacerdote sino Cristo. Y como lo es para siempre, eso es válido también ahora y en el futuro. Sin embargo, en el siglo XIII, este Papa Inocencio III hizo dogma de fe que se necesita otro sumo sacerdote como intermediario para hacer la consagración del pan y el vino, y que así haya comunión por el ministerio de la transubstanciación entre el pueblo de Dios y Cristo. Esto no es verdad. El hecho de que alguien presida la mesa para partir el pan no quiere decir que su mediación sea necesaria para que exista comunión con Cristo. Recuerda que Jesús dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Se necesitará entonces a alguien más? Este es suficiente argumento para declarar falso este dogma de la transubstanciación. Jesucristo es nuestro único sumo sacerdote y no se necesita otra consagración del pan y el vino. Pero veamos más. La iglesia de Cristo es un cuerpo cuya cabeza es Cristo mismo. Y en este cuerpo, el Espíritu Santo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra. Efesios 4:11. Pero noten que el Espíritu Santo no constituyó un ministerio de sacerdotes. Mejor que eso, todos somos sacerdotes en Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Si no constituyó el Espíritu Santo sacerdotes y a la vez todos en Cristo somos sacerdotes, esto me dice que cualquiera en Cristo puede presidir la mesa. Pero siempre hay una persona con mayor autoridad en el servicio, porque la autoridad en Cristo es el servicio, ¿verdad? El pastor o alguno de los ancianos debería presidir la mesa en la Santa Cena. Así que no necesitas a alguien con sotana blanca o púrpura para tener comunión con Cristo. Si te congregas con 1 o 2 más en su nombre, allí perfectamente hay comunión con Cristo y cualquiera de ellos puede ofrecer el pan y el vino en la mesa. Mira lo que dice el Señor: a vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. 1 Pedro 2:9. Estas palabras son para el clero católico,
No, sino para todos los creyentes en Cristo Jesús. Mira a quién le dirige Pedro su carta. A los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 1 de Pedro 1:2. Todos los creyentes. Aclarado esto, sigamos adelante para entender el sentido de la Santa Cena. ¿Por qué tenía que cambiar el orden sacerdotal? Porque cambió el pacto. En Cristo, Dios hizo un nuevo pacto, ya no solo con el pueblo de Israel, sino con todos los hombres que le creen, para que en Cristo todos tengamos acceso al Padre. En este nuevo pacto, la sangre ofrecida es la de Cristo mismo, quien se ofreció una sola vez. Ningún otro sacerdote, sino Cristo, derramó su sangre por ti y por mí. Por lo tanto, la consagración del pan y del vino por el sacrificio de Cristo, y no hay necesidad de otra consagración. Cuando nos declara su real sacerdocio, nos dio a todos y cada uno la autoridad para presidir la mesa en memoria suya. Llámenme hereje por esto, si quieren, bendito sea Dios, pero la palabra de Dios la vamos a proclamar como es aquí en No Callaremos. Pero hay más. Otra falsedad en esta doctrina de la transubstanciación es que el sacrificio de Cristo sucede nuevamente en el momento en que el sacerdote católico consagra el pan y el vino en cada misa. Veamos lo que dice el Señor. Porque no entró Cristo en santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 9:24. Es muy claro. Por lo tanto, no es verdad que Jesús se ofrezca en sacrificio una y otra vez en cada misa. Tenemos un solo sumo sacerdote, Jesucristo, y un solo sacrificio hecho por Él mismo, del cual hacemos memoria en la Santa Cena. Veamos ahora el significado de las palabras de Jesús que usan para justificar el dogma. Esto es muy importante porque al no entender estas palabras, el dogma se convierte en la mejor herramienta para enjaular las almas de los creyentes bajo la amenaza: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Pero veamos, Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, Juan 6:54. Y también: el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, Juan 6:56. ¿Cómo entender esto sin el dogma de la transubstanciación? Pongámoslo en contexto. Porque Jesús le estaba hablando a una multitud de judíos que le seguían, a quienes les había dado pan y pescado en el desierto, y todos habían comido gratis el día anterior por cuenta de Jesús. Por supuesto, después de esa señal, estaban dispuestos a reconocer que Jesús era el Mesías esperado que anunció Moisés. Recuerden que por Moisés Dios alimentó a sus padres con maná del cielo 1500 años atrás. Querían hacerlo rey también. Quizás este los libraría del poder del romano opresor. Pero en lugar de aceptar su ofrecimiento, Jesús les dice estas palabras: no les dio Moisés pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Y sigue diciendo: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y como no creen, les dice intencionalmente: el que come mi carne tiene vida eterna. Entonces los cazadores de palabras comenzaron a esparcir el rumor diciendo: ¿cómo puede darnos este a comer de su carne? Ten en cuenta que visto así no era una cosa fácil de digerir. Interpretar esta palabra literalmente significaría que este Mesías les pedía hacer un acto de canibalismo con él mismo, lo cual sobrepasa los límites de la religión y hasta de la propia decencia. A tal punto llegó el escándalo que desde ese día muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo, y Jesús, aún sabiendo que no iban a creer
les explica: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Pero ellos no entendieron y se apartaron de Cristo para no tener vida. ¿Por qué? Porque la explicación era y sigue siendo para los que le creen. A estos sí les es dado entendimiento. ¿Entiendes tú? Porque uno lo entendió ese día, Pedro. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6:67. En eso consiste comer su carne, en que creamos que Jesús es el Hijo del Dios viviente y que su palabra es nuestra vida. ¿Sabes? Jesús a todos les proclamaba la verdad, pero esa verdad confundía a unos, mientras que a sus discípulos les aclaraba el verdadero sentido, porque Jesús hablaba de acuerdo a su audiencia. A nosotros, sus amigos, nos explica muy bien para que no nos dejemos llevar por doctrinas erróneas, pero para los demás Jesús es piedra de tropiezo. Así lo explica la Biblia. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13:11. ¿Ahora sí entiendes? ¿Eres de los que crees? Es la palabra de Dios la que nos da vida, no un pan cualquiera, así sea consagrado. Jesús es el pan y la palabra de Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1. Esta misma palabra de Dios fue llamada el pan de vida y el cordero de Dios. Por eso dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora sí veamos qué quiso decir Jesús cuando dijo: esto es mi cuerpo, en la intimidad de la última cena con sus discípulos. Dice que mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Marcos 14:22. Paradigma católico es que cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, se refiere al pan, y que cuando dice esto es mi sangre se refiere al vino. Es más, las palabras que dice el sacerdote para que haya el milagro supuestamente de la transubstanciación durante el rito son: tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo, atribuyéndole claramente el pronombre esto al pan que el sacerdote levanta. Pero la Biblia no dice eso. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Jesús les da el pan y luego que se los hubo dado, o mientras se los daba, es que dice: esto es mi cuerpo, no antes. Al hacer esto, en el momento que lo hace, y los tres evangelistas que lo narran coinciden en que el tiempo fue mientras les daba o luego que les hubo dado, hace que el pronombre esto no se refiere al pan, sino a quienes comparten el pan con él. Eso es lo que debería ser clarísimo para todos los cristianos. Veamos el caso del pacto en su sangre. Jesús no se refiere al vino como el nuevo pacto en su sangre, sino al cáliz, es decir, a la copa de la cual todos sus discípulos bebieron. Pero sería ilógico pensar que una copa es el nuevo pacto, porque al perderse la copa, como efectivamente ocurrió, se perdería el pacto. Sin embargo, si se interpretan literalmente las palabras, así se entiende, y por eso la leyenda del Santo Grial. Se dijo por muchos siglos que quien encontrara la copa obtendría el poder del pacto. Hitler buscaba el Santo Grial en España para acceder al poder del pacto. Y si un papa hubiera afirmado esta locura como dogma de fe, estaría medio planeta buscando el Santo Grial. Pero por el Espíritu sabemos que el pacto no es la copa, sino que entendemos que el pacto de Jesús es con quienes tomamos de la copa en comunión unos con otros y todos con Cristo.
Para confirmar lo que digo, veamos el pasaje. En Lucas 22:20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús se refiere a que ofreció su cuerpo y su sangre y los entregó a muerte en la cruz, y al ofrecer él mismo el pan y el vino, nos hizo partícipes de la comunión con Dios el Padre, y por la fe en Jesucristo y también partícipes de la redención por su sangre, lo cual simbolizamos al comer juntos el pan y beber juntos el vino en memoria suya durante la Santa Cena. ¿Entiendes? Este pasaje explica mejor lo que para Cristo significa comunión. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Revelación 3:20. Cenar juntos es comunión para Cristo. Ese es el sentido de la Santa Cena. En conclusión, Jesucristo es el pan bajado del cielo, que es la palabra de Dios, y quiere tener comunión con nosotros, que alimentándonos de su palabra en el Espíritu, tengamos vida eterna, y que en comunión unos con otros, con su palabra, seamos ahora su cuerpo. En esto consiste la cena del Señor, es la comunión de los hijos de Dios con Cristo. Este es el cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sé que muchos siguen diciendo, ¿será? Siguen teniendo problemas para derribar el paradigma y es natural, pero por ustedes vamos a esforzarnos un poquito más. Veamos lo que Pablo enseña cuando reprende a la iglesia de Corinto por comer indignamente la cena del Señor. Dice, cuando se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y otro tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casas en las que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré en esto? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Y sigue. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma de este pan o beba esta copa del Señor indignamente, es decir, menospreciando la iglesia de Dios, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, que la iglesia es su cuerpo, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 1 Corintios 10:11-26. ¿Aún necesitas más argumentos? Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Más claro no puede ser. Sácate de la cabeza que comunión es un trozo de pan. La palabra comunión en griego es koinonía, que significa compañerismo, participación. Por lo tanto, no callaremos. Católicos, este engaño llamado el dogma de la transubstanciación ha hecho que caigan en idolatría, pues su implicación final es que un trozo de pan sea Cristo. Pero Dios no es un pan, ni Cristo está en un trozo de harina sin levadura. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Cuidado con la idolatría. Mira lo que dice el Señor en Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O con qué me compararéis? Y yo le agrego, ¿con un pedazo de pan? A Dios no lo puedes ver. Él espera que lo adores por fe. Todo lo que es de la carne se percibe por la vista, pero lo que es del espíritu por la fe. La gente quiere ver y adoran un pedazo de pan creyendo que es Dios porque lo ven. Porque no disciernen el cuerpo de Cristo ni entienden que el cuerpo de Cristo somos nosotros, los que estamos en comunión con Él. Entonces, engañados por esta doctrina falsa, caen en idolatría. Satanás quiere que pienses que puedes ver a Dios en una custodia de oro, en Semana Santa o en la capilla, pero eso no es Dios.
No importa si la ves con toda la pompa, en procesión solemne, rodeada de oro y sacerdotes con sotana larga esparciéndole incienso, eso no es Dios. Miren lo que advirtió Jesús. Entonces, si alguno os dijere, mirad, allí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Mateo 24:23. ¿A qué crees que se refería? ¿Y a qué crees que no se refería? Porque a Jesucristo no lo puedes ver aún, sino por el Espíritu, hasta que Él venga en las nubes, y ahí sí, todo ojo le verá. Revelación 1:7. Esa es nuestra esperanza. Espero que lo hayas entendido. Gracias, amado Espíritu Santo, por permitirnos develar esta verdad. Por favor, abre los oídos de tu pueblo y ciérralos de tu no pueblo. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Amén y amén. Para ti que escuchaste y has llegado al conocimiento de la verdad, si este programa ha edificado tu vida, no olvides escribirnos. También recuerda apoyarnos a través de esta página web www.nocallaremos.com. Utiliza el botón donación y haz tu donación para seguir proclamando estas verdades reformadoras. Dios te lo retribuirá con abundancia, con sobreabundancia. Los dejo con el tema de nuestro programa, No Callaremos. Y recuerda, Dios sí te ama. No callaremos, ahora es el tiempo de actuar. Si no habláramos, las piedras gritarían la verdad. Por amor de tu nombre no vamos a callar. No seremos perros mudos, nuestra boca se abrirá. No es pretensiones, visión, pasión, canción, voz que clama en medio de esta perversa generación. Es por ti, por mí, es por nuestra salvación. Es Jesucristo, el nombre de nuestra confesión. No callaremos, Señor.